Voy a presentar a quienes tenemos hoy en la mesa, aunque algunos ya pues, los habéis visto con el documental, ¿verdad? Un brevito currículum. La primera después de Elena es Conchita Michavila, después va Aida Pérez y Regina Díaz, y por último tenemos a David Jorge. A Conchita, Aida y Regina casualmente nacieron las tres en España cuando tenían casi que haber nacido las tres en Asturias, porque todas vienen de familias asturianas, Conchita también valenciana. Pero nacieron en Barcelona todas porque ya todas sus familias iban camino del exilio. Y se reencontraron aquí, en esa burbuja que hicieron los españoles aquí en el exilio, porque estudiaban en los mismos colegios. Conchita estudió, andando el tiempo, estudió biología en la UNAM, y ella vino en el Sinaya en 1939, ¿verdad? Luego se hizo bióloga y estuvo dando clases. Aida Pérez, Aida ya venía en el NIASA 1942 y cumplió 4 años en el barco. También es de familia asturiana, como decíamos, y también estudió en el Madrid y luego dio clases en el Vives porque ella hizo arquitectura. Y Regina Díaz también era un bebé de 6 meses en aquel barco francés, el Sinaya igual, que llegó a Veracruz. Ella estudió químicas y fue profesora de químicas en la UNAM durante 30 años. Para que veáis que todas, como decían en el vídeo, efectivamente fue una generación de hombres y de mujeres, que es muy significativo, que estudiaron todas carreras, no solo universitarias, sino científicas, que ya hoy en día es raro que las mujeres todavía opten por esas carreras. David Jorge nos va a poner unos toques de historia de la mejor, es profesor e investigador del Colegio de México, es el único historiador español en una institución como el Colmex hoy, que se fundó, ya saben, como la Casa de España, para acoger a los intelectuales exiliados. Ha enseñado en diferentes universidades de Estados Unidos, México y España. Es especialista en la crisis de entreguerras, los internacionalismos en disputa durante dicho periodo, la guerra de España, el exilio español en México y las relaciones México-España desde diferentes terrenos y perspectivas. Y es autor de libros como Inseguridad colectiva, Guerra en España, de la revolución al antifascismo y del antifascismo al antifranquismo, que va a aparecer pronto. Bien, pues teniendo todo esto, hemos querido dividir un poquito la charla en 3 bloques. El primero, David, porque tú nos puedas dar una introducción sobre esa simbiosis que se produce efectivamente entre la llegada del exilio español, un colectivo de gente que venía con unas ideas republicanas en la cabeza, muy politizados, con una idea de Estado en la cabeza que allí se frustra y que se encuentra en México, un país que viene saliendo de una revolución que también andaba sentando las fases de la modernidad, y se da eso que decía Serrano Migallón en el vídeo como un amor a primera vista, desde luego una simbiosis muy productiva. Háblanos un poco de ese momento. Bueno, no se puede entender la acogida mexicana del exilio español sin entender el protagonismo mexicano en la Guerra de España, y no se puede entender el protagonismo mexicano en la Guerra de España sin entender la excelente relación que se dio entre la España republicana y el México postrevolucionario a partir de 1931. Eso es evidente, aunque no siempre se remarca lo suficiente, pienso yo, ¿no? Con la proclamación de la República, México y España pues, alcanzaron su mejor relación como estados-nación independientes, elevaron las relaciones diplomáticas a la categoría de embajada y jugaron también un papel muy importante en los acontecimientos que vendrían, pues personalismo, relaciones personales específicas. Pienso en una determinante como fue la amistad entre Narciso Bassols y el embajador español aquí en la Ciudad de México, Julio Álvarez del Valle, durante 1931-1933. Esa amistad personal tan estrecha iba a ser determinante cuando ambos coincidirían de nuevo en Ginebra en 1936 como representantes de México y España ante la Sociedad de Naciones. Ello influyó desde luego en la determinación y en la coherencia legal y moralmente impecable por parte de México en la Sociedad de Naciones, en defensa de la República, y esa ayuda mexicana a la República Española tuvo 3 vertientes: la vertiente material, con el suministro de armamento, tanto directo como a través de países pantalla, como Estados Unidos y Francia; la ayuda diplomática. Fue una postura compleja porque México se quedó en
en práctica soledad en el escenario internacional, y la ayuda humanitaria, de la cual la acogida del exilio con sus antecedentes, los niños de Morelia, la fundación de la Casa de España, pues iba a ser el capítulo más importante, ¿no? Y quisiera resaltar, por último, para cerrar esta primera intervención, que no fue una postura sencilla la de México, porque sí se repite, lógicamente, la gratitud infinita hacia la solidaridad mexicana, pero no se hace siempre el necesario énfasis en que esa postura mexicana conllevaba muchos riesgos y no fue fácil. No fue fácil porque México se quedó completamente solo en el escenario internacional por su postura ante la España en guerra. En primer lugar, se posicionó contra la práctica totalidad de la América Latina, que eran fervientes partidarios de la no intervención promovida por las democracias europeas, que en última instancia era una ayuda efectiva a Franco. Con Estados Unidos la relación era muy tirante por la cuestión de la expropiación y nacionalización de la industria petrolera. Con las democracias europeas, pues, ante la continua crítica a la política de no intervención en Ginebra, pues evidentemente Londres, París y demás democracias europeas pues, no tenían la mejor de las opiniones de la política exterior cardenista. No digamos la relación con los países fascistas o filofascistas, pero también con la Unión Soviética había una mala relación, particularmente a partir de la acogida del exilio de León Trotsky en la Ciudad de México. Por lo tanto, México estaba en completa soledad en el escenario internacional. Eso por un lado. Y por otro, a partir de 1938, a partir de la cuestión petrolera y de la aproximación de la campaña presidencial de 1940, tuvo lugar un proceso de radicalización de la oposición al gobierno cardenista. Una oposición heterogénea, pero muy radicalizada. Y, por lo tanto, en la escena internacional y en el escenario interno mexicano, esa postura cardenista implicaba riesgos y también implicaba la necesidad de convicción, incluso de miembros clave del gabinete cardenista, ¿no? Entonces, sí, pienso que es un factor que hay que tener en cuenta. Más allá de la indudable solidaridad, no fue una solidaridad que se diese de forma sencilla, sino que fue una decisión, fue una determinación por parte del gobierno de Lázaro Cárdenas. No fue sencillo, David, pero también es verdad que México sí supo sacar partido internacional finalmente de esa posición, ¿no?, que le situaba en el mundo al lado, digamos, de lo correcto, ¿no?, que lo hizo en Italia, lo hizo en España y que dio voz, aparte de dar voz a España, bueno, se situó en una posición internacional luego seguramente más cómoda de lo que le tocó al principio, ¿no?, de ese riesgo que comentabas. Absolutamente. Es decir, México adquiere un prestigio a través de su política exterior, adquiere un prestigio internacional indudable que le permite, además, llevar a cabo medidas drásticas, vuelvo a mencionar la cuestión del petróleo, sin mayores consecuencias. ¿Por qué? Porque había adquirido un prestigio antifascista ante el cual latían simpatías, más que posturas oficiales, latían simpatías, pero simpatías clave, empezando por la del presidente de los Estados Unidos, Franklin Roosevelt, que no estaba dispuesto a iniciar un conflicto con México cuando México se posicionaba como el primer país antifascista en el escenario global y el presidente Roosevelt era indudablemente antifascista, a diferencia de lo que ocurría con el gobierno británico. Pero bueno, sería entrar en mucho matiz. ¿Cómo fue para vosotras? Porque, como decía David, el gobierno de Lázaro Cárdenas tomó la decisión consciente de abriros las puertas y poneros todas las facilidades del mundo. Sin embargo, a pesar de eso, vuestras familias venían de ciertas profesiones en España que luego aquí no las podían desempeñar porque no convalidaban los títulos, porque no podían entrar en política, por diferentes circunstancias, ¿no? Por ejemplo, nos contaban los hermanos Vicente y Alejandro que su padre se tuvo que poner a plantar patatas, con mucho éxito además, y era abogado. Entonces, bueno, hubo como una transformación ahí en los oficios y en las profesiones. Contadnos un poco a qué se dedicaban vuestros padres en España y cómo fue esa llegada aquí y a qué se dedicaron después. ¿Quieres empezar tú, Conchita? Bueno, buenas tardes. Mi padre era valenciano y fue abogado, estudió abogado en Oviedo. Ahí conoció a mi madre y se fueron a vivir a Vinaroz,
donde mi padre era juez, llegó a ser juez, cuando empezó todo lo del movimiento de Franco y todo esto. Y entonces mis padres, más bien mi abuelo, el papá de mi papá, el padre de mi padre, le dijo a mi padre, vete, porque tú estás muy metido en política. Mi padre era socialista de toda la vida. Y entonces dijo, vete desde aquí porque si te cogen te van a matar. Y tú tienes una niña pequeña y otra que viene en camino, vete para Barcelona. Y entonces nos fuimos a Barcelona y estuvimos en el castillo de Montjuïc con mi abuelo y con mi padre, mi madre y mi hermana mayor y yo. Ahí nací yo, en Barcelona. Y un buen día le dice mi padre, Paco, vete, porque esto se está poniendo muy feo y no la vas a librar, o sea, vete. Vete para Francia, que te van a recibir en Francia. Y mi padre, pues vámonos, papá, vámonos tú también. No, yo ya lo perdí todo, ya le habían matado, le había muerto un hijo en la guerra y pues él era capitán de la Guardia Civil, pero del lado republicano. Y entonces nos fuimos, salimos a Francia, por los Pirineos. Obviamente no me acuerdo de nada, yo era muy pequeñita, acababa de nacer. Y en Francia, cuando cruzamos la frontera, separaron a mi padre de mi madre. A mi padre lo llevaron al campo de concentración. Primero estuvo en un campo, después estuvo en Argelés, que fue lo que contaba mi padre. Yo de pequeña pues lo oía, pero decía, bueno, no fue para tanto, ¿no? Y cuando al ser más grande dije, caray, o sea, mi madre se fue al hospital conmigo porque yo estaba muy enferma. Yo cogí una pulmonía, pasamos los Pirineos sin nada y yo me puse enferma y a mi madre y a mí nos mandaron a un hospital y mi padre pues se fue a un campo de concentración. Mi madre no sabía dónde estaba, no tenía ni idea. Y bueno, mi padre contaba cosas del campo de concentración que cuando uno, ahora ya de mayor que lo pienso, digo, bueno, ¿cómo sobrevivió a todo aquello? De hecho, tenemos una fotografía en casa de mi padre el día que salió del campo de concentración, que toda la vida la conocimos como la foto de papá enfermito, porque es impresionante, ¿no? Ahora la veo y digo, caray. Lo pasaron muy mal. Se encontraron por casualidad, porque mi padre en el campo de concentración, mi madre en el hospital conmigo, mi hermana con una tía mía. Y entonces, bueno, pues yo no sé, porque el otro día que yo comí con mis nietos, me decían, ¿pero cómo? Si no tenían teléfono, no tenían nada, ¿cómo se comunicaron? O sea, eran muy inteligentes realmente porque se comunicaron, ¿no? Y se juntaron, ya se encontraron. Bueno, mi padre le dijo a mi madre, nos vamos a México, que hay un presidente muy bueno que nos abre las puertas, que se llama Cárdenas, y vámonos para México. Y mi madre dijo, ¿pero dónde está eso? ¿A dónde vamos a ir? ¿Estás loco? ¿A dónde nos vamos a ir? Y dijo, nos vemos en tal día que vamos a embarcar en un barco, en el barco el Sinaya. Mi madre llegó conmigo y dice, bueno, ¿a dónde vamos? Está mal este hombre, ¿a dónde vamos a ir? Y bueno, llegaron todos los presos y mi padre no llegaba. Y entonces mi madre dice, no, pues yo no me voy sin él. ¿A dónde voy yo con una niña recién nacida, sola, sin conocer a nadie? Y entonces en eso apareció mi padre. Mi madre decía que casi no lo reconocía porque realmente pues, estaba muy mal. El campo de Argelés fue, creo que de los peores que hubo. Mi padre decía que ahí perdió todo, perdió hasta la dignidad, porque el día que se lavaban la ropa, andaban todos desnudos. Se lavaban la ropa con el agua del mar y sin jabón, obviamente. No tenían nada, comían muy mal. Entonces llegó mi padre con los senegaleses que lo llevaban y mi padre le gritó a mi madre, súbete al barco con las niñas, súbete. Entonces
ya soltaron a mi padre. Bueno, el normal, no eran pues un matrimonio joven, que hacía tiempo que no se veían. Mi madre quiso abrazar a mi padre y le dieron con la culata de una ¿cómo se llaman? Como de un rifle. Y entonces dijo mi padre, corres, tú súbete al avión con las niñas. Bueno, mi madre se subió y mi padre subió. Fue el último que subió al barco. Ya subió mi padre y subieron la escalera. Entonces, pues en el viaje conocieron gente y se hicieron amigos, muy amigos unos de otros, y cantaban canciones y lloraban y pues lo pasaron muy mal. Pero al llegar a México fue algo que mi madre contaba, que luego a mí nos hacía gracia que nos lo contara, que ponía que el sindicato de tortilleras los recibía con mucho cariño. Mis padres decían que las tortilleras en España eran las prostitutas. Entonces les hizo una gracia que, ¿cómo nos reciben las prostitutas del sindicato? Entonces fue tremendo, ¿no? No, tortilleras, ¿cómo que tortilleras? No sabían lo que eran las tortillas, pues nunca las habían visto, ni las habían oído, ni nada. Bueno, total, bajamos ya del barco en Veracruz, muy amables, muy cariñosos, les dieron fruta, les dieron muy bien. La verdad es que nos recibieron muy, muy bien. Y cuando a donde querían ir, les preguntaron, podían ir al campo, podían ir a la ciudad o podían ir a otro estado mexicano. Y mi padre dijo, vámonos a la capital. Vinimos a México sin nada. Y bueno, pues ¿qué hacemos? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué era tu padre, Conchita? ¿Qué era? Mi padre era abogado, había estudiado abogado en Oviedo, ahí conoció a mi madre y se casaron. ¿Y cuando llegó aquí pudo ejercer de abogado? No, porque tenía que revalidar algunas materias y pues o comíamos o mi padre iba a la... ¿Y a qué se dedicó entonces? Bueno, al principio la que sacó la casa adelante fue mi madre. Mi madre con una amiga que se hizo muy amiga de ella en el barco, los Saborit, que también venían en el barco juntos, decidieron entre las dos hacer comidas, pasteles, croquetas o lo que se les ocurría, y que ellos las vendieran, que fueran por las tiendas o por las casas vendiendo la comida que hacían ellas. Y así empezaron mis padres, y cuando mi madre iba a comprar para hacer las cosas, vio un día una carnicería que se llamaba Carnicería Salas. Mi madre era de Salas, de Asturiana, en un pueblo que se llama Salas. Y entonces si ella pensaba, el día que tenga dinero, voy a entrar a esa carnicería y les voy a comprar carne a mis hijas para que coman carne. Un buen día dijo, no, yo no voy a esperar, yo voy a entrar, que a lo mejor pues es de mi pueblo y a lo mejor pues, puede ser mi amiga, ¿no? Entró afortunadamente y ahí la persona que era Pilar, se llamaba como mi madre, le dijo, mira, hay un señor que tiene una fábrica de ropa y conoce a todas estas tiendas como Liverpool y todo esto, y si tú sabes algo de costura o de algo, te puede dar trabajo a lo mejor. Entonces mi madre dijo, sí, yo coso muy bien. Y entonces el señor Manolo se llamaba, la llevó a las tiendas grandes, o sea, a los grandes almacenes, y mi madre se dedicó a coser. Ahí fue lo primero, el primer dinero, más dinero, digamos, no, claro, era una miseria, pero ahí ya pudimos vivir un poco mejor. Y mi padre también, por casualidad, caminando un día, todos los españoles iban al café y se tomaban su café y arreglaban España. Y este año caí Franco y este dedo ya lo tenían chiquito de decir eso. Entonces, ahí encontró a un amigo
que se llamaba Manolo, y entonces le dijo, mira, yo trabajo en una fábrica de aceite, ven a ver si te reciben. Pues mi padre fue a la fábrica, era un aceite que se llamaba Aceite Libertador, y mi padre le dieron trabajo. Mi madre ya cosía menos, porque ya entraba lo de mi padre, y pues mi madre trabajó muchos años cosiendo, y ya bueno, mi padre llegó a ser gerente de la fábrica, ¿sí? O sea, y así fuiste saliendo adelante. Así fuimos saliendo adelante. El Colegio Madrid nos dio Espera, todo. Espera, no vamos al Colegio Madrid todavía, que lo tenemos para el siguiente bloque. A ver. Vamos a preguntarle a Aida un poco también, porque su padre Aida era telegrafista, ¿verdad? Que le pase el micrófono. Cuéntanos tu padre y tu madre, cómo ellos salen adelante y cómo dejan sus profesiones y vuelven con las de acá. Bueno, mi padre era telegrafista, efectivamente. Acércate el micrófono. ¿Eso funciona? ¿Funciona? No sé, a ver. ¿Sí? ¿Se oye o no? Sí, ahora sí. Bueno, entonces él se recorrió todos los frentes porque iba poniendo los hilos de telégrafo para el ejército republicano. Entonces, cuando yo nací en Barcelona, él estaba todavía en el frente de Valencia. Y al contrario, bueno, pasamos a Francia igual que todos en febrero del 39 por los Pirineos en invierno. Yo afortunadamente no me enfermé, pero entonces, al contrario que sus padres que vinieron en el primer barco, nosotros vinimos en el último. Y la razón es que mi padre consideraba que Franco no podía durar tanto y que para qué venía tan lejos. Pero entonces, mientras tanto, Francia fue invadida por los nazis. Tomaron prisionero a su hermano, a mi tío Pepe, que luego murió en Mauthausen, y entonces ya fue cuando decidió venir. Como Francia estaba invadida por los nazis, el cónsul mexicano, Gilberto Bosques, alquiló 2 castillos para que allí estuvieran, mientras daba el tiempo de embarcar, estuvieran los españoles refugiados. Hizo la bandera mexicana para protegerlos y allí estuvieron un tiempo. Es muy importante el papel que hicieron los diplomáticos mexicanos. Gilberto Bosques, Ciro Favela, Luis y Rodríguez, fueron unos maravillosos diplomáticos y muy humanos y dedicados a salvar gente. Entonces, ya de ese castillo, 3 años después que ellos, embarcamos. Primero embarcamos hacia Casablanca en un barco que se llamaba Marechal d'Auteuil, y después de Casablanca ya embarcamos en el Niassa y ya vinimos hacia México. Y también, bueno, se repitió lo mismo, los recibían con flores, con carteles de bienvenida. Mi madre, a partir de ese momento, la música de las marimbas para ella fue lo más impactante. O sea, después de todo lo que habían sufrido, llegar y ser recibidos con música, con carteles de bienvenida, fue muy, muy, muy emocionante para ella. En ese momento, a mi madre la conquistó a México. Y mi padre después, llegando ya a la capital, lo primero que hizo fue comprar una Constitución mexicana. Se leyó la Constitución y dijo, hombre, este país me parece muy bien. O sea que ambos inmediatamente se sintieron muy bien en este país y muy adecuado para ello. Porque no solo fueron recibidos bien por el presidente Lázaro Cárdenas y por los diplomáticos y todo, el pueblo los recibió bien. Mi madre, por ejemplo, no, mi padre tuvo la suerte de que, quizá porque llegó 3 años después, ya todo el mundo estaba colocado, entonces rápidamente encontró trabajo en la cervecería Modelo, que era de un español antiguo residente, pero que los recibió a todos los que pudo, y entonces empezó a trabajar muy, muy pronto, afortunadamente. Ahí se quedó trabajando en diferentes puestos, fue subiendo hasta que falleció, trabajó ahí. Entonces tuvo la suerte porque, claro, en México un telegrafista tiene que ser nacido en México para poder trabajar, por lo tanto él no podía. Pero tuvo
mi mamá tenía una anécdota que nos hacía mucha gracia porque ella fue al mercado y compró aguacates, no estos de cáscara dura, sino los de cáscara muy delgadita. Criollos. Y le dio una mordida a uno y dijo, pues esto dirán que es muy bueno, pero a mí no me gusta. Y se los regaló a la portera del edificio. Le dijo, mire, doña Petra, no me gustaron, se los dejo acá. La portera no dijo ni tomó los aguacates, hizo guacamole y se lo subió a casa. Y le dijo, mire, doña Eva, le traje esto. Mamá lo prueba y está riquísimo. Dice, pues lo hice con sus aguacates. Entonces ya entendió ella cómo había que utilizar los aguacates. Así se fueron habituando a México, donde pues eso, eran bien recibidos en todos lados, no había ningún problema. Aida decía que había unos españoles antes, efectivamente, cuando llegan los 20.000 republicanos, 18, 20.000, aquí había una población migrante anterior que eran igual, del orden de 20.000 españoles a los que llamaban gachupines. Eran gente que había hecho mucho dinero, seguramente no siempre de las mejores formas, pero habían hecho mucho dinero. Y algunos sí se portaron muy bien con los republicanos que llegaron porque les dieron trabajo, ¿verdad? Pero esa diferencia, organizaban grandes peleas también entre los unos y los otros, pero a pedrada limpia. Bueno, Elena, ¿te parece que presentemos el segundo bloque? Bueno, no sé si Regina quiere completar un poco. No, sí, vale, luego en el siguiente. Vale, bueno, además del exilio un poco que se quedó en la capital, ¿no? Decía Conchita que le ofrecieron a tus padres si quedarse aquí o irse fuera y decidieron quedarse. Ese exilio creció un poco arropado por las instituciones que los propios refugiados fundaron aquí, ¿no? El Ateneo Español, los colegios, el Luis Vives, en Madrid. Pero hay otro exilio que un poco se diseminó por los estados, por las provincias, y se le ha perdido un poco el rastro porque no ha estado tan agrupado o tan concentrado en torno a ciertas actividades e instituciones. David, cuéntanos un poco cómo es esta otra parte del exilio que se conoce menos y por qué cuesta tanto rastrearla, ¿no? Que Josefina, por ejemplo, que veíamos antes en el vídeo, es una de estas personas, ¿no? Ella se quedó en Veracruz y allí hizo su vida y hace bien poquito que reconectó un poco con esta parte del exilio que la reconecta con sus compañeras de viaje. Bueno, el exilio no fue un exilio homogéneo. Fue un exilio heterogéneo en términos de composición social y en términos de identificación político-ideológica. Es decir, veíamos hace un momento, ¿no? Es evidente que la mayor parte del exilio no fueron intelectuales o académicos, ¿no? E igualmente, en términos ideológicos, pues digamos, el republicanismo liberal tenía muchos matices, ¿no? Y había desde posiciones más conservadoras a posiciones más radicales, más identificadas con movimiento obrero, lo que fuese, ¿no? Desde luego hubo lo que se podrían llamar los otros exilios, ¿no? Hubo pues gente que no se relacionó de forma directa con las dinámicas comunitarias del exilio. Hubo silencios muy significativos, hubo virajes biográficos, algunos de 180 grados también. Y dentro de estos otros exilios está lo que se puede llamar pues, el exilio de provincia, diríamos, ¿no? Que presentó pues, unas características muy diferenciadas porque, en primer lugar, no tenían esas burbujas endogámicas ni tampoco tenían esos contactos con cierta élite mexicana que estaba esencialmente en la capital. Es decir, afrontaba unas problemáticas muy diferentes y hubo, entre las razones que motivaron exilios en provincia, pues están las familiares, están las laborales, por supuesto, pero también hubo decisiones conscientes y particularmente a partir de la no liberación de España en 1945, hubo un porcentaje del exilio que decidió que había que vivir el exilio de una forma más natural, si se quiere, más mexicana, y para ello, pues en cierto modo, había que exiliarse del exilio. Naturalmente, estos exilios pues,
han permanecido bastante al margen de esa construcción comunitaria del exilio español en México y, naturalmente, de las narrativas que lo explican. Lo contabas, ¿no? Que hay gente incluso que siendo exiliados ni siquiera los conocemos, que están por ahí muy, muy, muy perdidos y que no, en fin, que no pertenecen a esa burbuja. Pero tú estás ahora mismo estudiando precisamente ese exilio de provincias, ¿verdad? Para hacer quizá algún otro libro, ¿no? Sí, es parte del libro que viene, ¿no? Pues lo esperamos, lo esperamos. Regina, te tocó. Tienes que contarnos un poco lo que él hablaba, ¿no? Hay un exilio que se va a provincias, que es minoritario, muy poco estudiado todavía, que se dispersa, que no conocemos, pero aquí vivían en las mismas calles, vivían en los mismos edificios, ibais a los mismos colegios, a los mismos clubes. Vamos, que durante algún tiempo no sabíais ni lo que era México. ¿Cómo fue aquella burbuja, Regina? ¿Tú te acuerdas cuando ibas al colegio con todas tus amigas? Mira, yo... Mi abuelo tenía, aquí ahora sí, mi abuelo tenía un puesto, no sé si, Aida dice que era gobernador, yo digo que sí, el alcalde de Oviedo, tenía muy buena posición. Entonces, mi padre es de Villafranca del Bierzo, de León. Él murió, su padre también tenía buena posición, porque en aquel entonces, dice que cuando empezaron a salir las ollas express, su papá compró una olla express y tenían una muchacha. Y cuando sonaba el pitillo de la olla express, le dijo, oigan, la olla de don Ignacio. Entonces todo el pueblo se enteró de que había olla express ahí. Entonces mi papá se fue a Oviedo y estudió la carrera de abogado. Incluso conoció al papá de Conchita, desde antes de soltero sin saber. Y también estudió abogado mi papá. Lo que pasa es que con la guerra, vino la guerra y ya no tenía todas las calificaciones de todos los exámenes. Entonces, se casó con mi mamá, se casaron mis tíos, yo en campos de concentración mi papá nunca estuvo. Ellos se casaron el 18 de febrero del 38 y yo nací el 14 de diciembre del 38, hasta les conté los meses. Estuvieron 13 años de novios, ¿eh? Yo nací justo a los 9 meses. Entonces mi papá nos fuimos a Francia, igual que todas pasamos. Yo nací en Barcelona en una clínica, porque mucha gente nació. Y mi papá, como había guerra, no había luz, entonces él consiguió unos acumuladores para que a la hora que naciera yo había luz. Entonces nos fuimos en Barcelona, ya nos fuimos para allá. Mi papá estaba en la Dirección General de Seguridad, tenía hasta su placa que le dieron hace años. Llegamos allá a Francia y mi papá tenía un compañero de él muy amigo que también era de Villafranca y lo reclamó. Cuando llegamos a Veracruz, a él ya nos estaba esperando y me llevaron a su casa, me bautizaron, por eso él es mi padrino, me bautizaron, pero mi papá no podía ejercer porque no tenía el título de abogado. Entonces mi padrino trabajaba en una fábrica de hielo que se llamaba La Siberia. Yo me acuerdo como mi papá cargaban unos bloques de hielo, pero inmensos, con esas pinzas que las han de haber visto en las películas, grandotes, cargaba el hielo. Después ya mi mamá, me acuerdo que vivían en la calle que se llamaba el Callejón del Obispo, por Mina, por el centro, porque mis tías, luego otros se fueron a Santo Domingo y llegaron como 10 años después y todos vivían en la calle de López, en Revillagigedo, en 5 de Mayo, todo en Ayuntamiento, todo el mundo vivía por ahí. Nosotros más hacia el centro. Me acuerdo que mi mamá decía que con un peso compraba no sé cuántas naranjas y huevos. Bueno, estaban encantados con lo barato que estaba todo en México y lo bien que pudieron vivir. Entonces después llegaron mis abuelos, llegaron mis tíos, yo seguí viviendo ahí y mi papá entró a otras fábricas, siguió trabajando y yo entré al Colegio Madrid. Pagábamos muy poquito, casi nada. Después, y ahí hicimos la primaria, la secundaria y la preparatoria. Y después entramos a la universidad, como dice Aida, pagando muy poco. Mi papá sí se nacionalizó mexicano, mi mamá nunca quiso. Mi mamá dijo que ella era española y tampoco quiso volver a España, aunque ya al final, bueno, volvieron, pero no era lo mismo. Y siempre se sintieron muy mexicanos. ¿Y cómo fue para vosotras entrar de repente en la universidad? ¿Cómo qué? ¿Cómo fue para vosotras entrar de repente en la universidad
y conocer un país que no habíais conocido porque la burbuja hispana no se había ido impulsando hacia Pues sí, arriba en el colegio? Estábamos en el mismo colegio, pero todas entramos a la universidad al mismo tiempo, a diferentes universidades, a diferentes facultades, pero todas seguimos. Claro, estábamos un grupito, éramos 4 de química, entonces siempre estábamos las 4 juntas. Las españolas nos decían, las españolitas. Ay, que gritábamos mucho. Si ustedes gritan o no gritamos, así hablamos, es nuestro tono de voz. Pero nos integramos muy bien. Había un aula de Río de la Loza que cabían 400 alumnos, 300, era un mundo de gente. Y yo fui la generación primera que inauguró CEU. Yo entré en el 56 a la Escuela de Química que estaba en Tacuba, en Mar Mediterráneo. Y ahí tengo muy buenos recuerdos. Había marimbadas que eran preciosas. Y luego en el 57 inauguramos la Facultad de Química. Ah, y también mi papá. Cuando yo regresé a España, yo dije, yo tengo que conseguir el título de mi papá. Entonces, en el 90, hasta del país lo entrevistaron, le dieron su título de abogado a los 90 años. Así que estuvo muy emotivo para él y para nosotros también, ¿no? Claro. ¿Y cómo fue en ese entorno? Porque una cosa que a nosotras nos sorprendía cuando hablábamos con vosotras no era ya solo que todas hubieran estudiado, sino que todas habíais elegido carreras de ciencias. Conchita es bióloga, Aida es arquitecta, Regina es química. Que es casi una elección que sorprende incluso a día de hoy. No sé cómo fue en esa época, si ya notasteis, Aida, por ejemplo, que había más hombres o no, o empezaba a haber ya más mujeres, o esta cosa, explícanos un poco. Bueno, nosotros cuando entramos a arquitectura, en primero éramos más que si sumabas segundo, tercero, cuarto y quinto. O sea, fue la generación numerosa que entró a arquitectura. Pero no solamente veníamos de Madrid, eran de muchos colegios de México. O sea que era ya un cambio en México. Sí, porque antes de nosotros las generaciones de mujeres eran pequeñas. La nuestra ya, hombre, éramos muchos menos que los hombres, pero éramos muchos más que los que habían entrado anteriormente. Y también, sí, también los compañeros, a nosotros nos acogieron muy bien. Yo me acuerdo de un compañero mío que me dijo, ¿pero tú eres hija de exiliados? Le digo, sí. Dice, bueno, a los españoles como vosotros sí os queremos. O sea, que estaban haciendo ya una diferencia con el tipo de personas que estaban viniendo en ese momento. Además estudiamos ciencias porque cuando nosotros estábamos en preparatoria, nada más había 2 ramas, o ciencias o letras. El que era bueno para física, química y matemáticas, pues se iba a ciencias. El que no, se iba a letras. O sea, nada más había 2 caminos. Ahora hay tantos que por eso nos fuimos a la de ciencias. A ver, antes de atacar el tercer bloque, queríamos hablar un poquito, el tercer bloque que será más breve, queríamos hablar un poquito de la Vuelta a España, porque la inmigración, el exilio mexicano tuvo una característica y es que todos los exiliados, los padres, los abuelos, se conjuraron contra Franco y ellos casi prometieron solemnemente no volver a España si el dictador no moría. Y como no moría jamás, muchos de ellos pues acabaron aquí sus días, ¿no? Pero esta generación, que hoy está aquí representada, ellos sí pudieron volver a España, incluso antes de que muriera Franco, pudieron volver y lo han hecho sucesivas veces. Y hay alguna anécdota muy interesante de cómo era la España que vieron. Hubo muchos contrastes. Primero, el contraste de la España que les habían contado sus padres y la que realmente vieron los que fueron muy pronto, que era una España todavía muy triste. Las familias que tenían aquí con las familias que se encuentran allá, ¿no? Y sobre todo eso queríamos que nos contaras un poquito, Conchita, porque tú fuiste a un viaje con tus padres de vuelta a España, sí, en un avión. Cuéntanos aquello. Sí, mi padre me había dicho que mientras no muriera Franco, bueno, pues como todos los refugiados yo creo, que no volvería nunca a España. Tenían esa nostalgia, o sea, porque pues ya es famoso, ¿no?, que las manzanas eran mejores que las naranjas, no había como las de Valencia, que tal. O sea, querían volver, pero no cuando estaba Franco. Entonces, vino en el periódico un anuncio de que se les regalaba un viaje a los refugiados que no hubieran perdido su nacionalidad,
y que nunca hubieran vuelto a España. Para esto ya había muerto Franco. Entonces, ay, mira, papá, ¿por qué no vais vosotros? No sé qué. Esos son propagandas, bla, bla, bla. Bueno, hasta se enfadó. Pero mi cuñada dijo, no, yo voy a ver qué va a pasar y se van a ir a España. Entonces, mi cuñada arregló todo y mis padres fueron a España. Pero tuve yo la suerte de ir con ellos. Aquello fue muy impresionante, a mí todavía me emociona contarlo, porque el avión iba lleno de españoles que nunca habían vuelto a España. Y el viaje, bueno, los contaba el otro día, ¿no? El viaje fue impresionante porque todo el tiempo, día y noche, cantaron, bailaron, se reían, contaban cosas de sus juventudes. Bueno, fue un viaje increíble. Pero cuando el piloto íbamos en Iberia, cuando el piloto dijo, en breves momentos tocaremos la península ibérica, empezó un silencio. Pero cuando dijo, en breves instantes entraremos en cielo español, aquello fue impresionante. No se oía más que... O sea, fue algo muy impresionante. O sea, todos, yo hasta mi padre, que nunca lo había visto llorar, lloraba. Se abrazaron, fue algo que no lo puedo olvidar, muy impresionante. La llegada a Madrid fue, y además, como decía mi padre, vuelvo a una España donde ya este desgraciado no está, y estaba el Partido Socialista ya, ¿no? Entonces, para él esto fue muy importante. Sí nos recibió el rey. Mi papá le dijo, a mí la monarquía no me gusta, y odio a los reyes. Entonces, dijo, no, es muy válido, señor Michavila, claro, es muy válido. Pero claro, pues fue así como que, porque nos invitaron a Palacio, ¿no? Bueno, a ellos, ¿no? A mí, yo iba de acompañante. Pero así le dijo al rey, o sea, la verdad es que... Era 1987, ¿verdad? Sí. 1987. Sí, ya había muerto Franco. Y además él dijo con mucho... Bueno, todos ellos cuando pisaron tierra española, fue de verdad, hubo quien se tiró al suelo a besar el piso. Fue algo que nunca olvidaré porque fue un viaje fuera de serie. Nunca me imaginé la reacción de... Mi padre era más bien serio y la sonrisa al volver a tierra. Cuando fuimos a Valencia, bueno, lloraron horriblemente todos y vio a su hermana, a la única que le quedaba, y entonces fue muy emocionante. Bueno, ella no lo quería reconocer porque decía que su hermano era guapo y joven y ese era un viejo horroroso y que no era su hermano. Entonces, dice, no, ¿qué va a conocer mi hermano si mi hermano era muy guapo y es joven? No, esto no es mi hermano. Pero al final se abrazaron, se dieron muchos besos y muchos abrazos. La familia de Valencia nos recibió muy bien. Pues también lo habían pasado muy mal. A mi abuelo lo condenaron a pena de muerte, entonces pues sí, estaba fea la cosa. Pero mi prima una vez me dijo, Conchita, ¿quién lo pasó peor? ¿Ustedes o nosotros? Vosotros. Nosotros llegamos a una tierra maravillosa, que nos trataron de maravilla, que fue algo increíble, que creo que no... Si fuéramos muy, muy malos diríamos que no, pero todos queremos mucho a México y aquel viaje fue la prueba de que queríamos a dos sitios, México y España, porque sí fue muy impresionante. Pero tuvo suerte porque muchos de sus amigos nunca volvieron, porque estaba Franco y todos sabían que mientras estuviera Franco no volvían. O sea que fue... Aida, tú también has viajado a España varias veces. ¿Qué España has ido viendo en aquellos primeros viajes, en estos últimos? Porque Aida es una persona completamente pegada a la actualidad española. Si queremos saber algo que pasa por España, Aida nos lo cuenta. Pues el primer viaje fue en el 61, en vida de Franco. Mis padres todavía vivían, evidentemente ninguno de los dos regresó.
Mi padre murió años antes que Franco y mi madre el mismo año que Franco, pero antes que él. O sea que no se dieron el gusto de saberlo. Pero yo sí fui a conocer a mis abuelas el año 61. Y sí, bueno, España, los paisajes y todo, siempre son bonitos y todo. Pero el ambiente era de lo más triste, de lo más… A cada rato me decían, cállate, no digas eso. Una señora una vez estaba diciendo, es que no sé, si yo pudiera votar, y le dije, ¿qué es que aquí las mujeres no votan? Y un señor muy enfadado me dijo, aquí no votamos nadie. Está bien, y es verdad, ¿no? A mí se me iba un poco la idea, ¿no? de la diferencia, de la gran diferencia que había en ese momento. Entonces, sí era un país así como que agobiante, ¿no? Daba gusto conocer a la familia. Bueno, mi familia me recibió de maravilla. Me llevaron a conocer el convento de Corias, donde había estudiado mi padre. Y lo que me dijo el rector, que era un señor muy mayor, me dijo, sí, tu padre, me acuerdo, era muy rebelde. Dije, bueno, seguramente desde pequeño, porque lo conservó toda la vida. Y entonces, después, como dice Carmen, tuve la oportunidad de volver muchas veces. Ya cuando volví en democracia, no, era ya otro diferente, ya era un país a colores, ya no era un país en blanco y negro, ya la gente hablaba, ya podías decir que tu padre lo que había hecho y lo que no había hecho. Entonces ya había cambiado todo mucho y bueno, como dice Carmen, he seguido siempre la política de cerca, la política española. La sigo en todo momento, me interesa mucho, pero también interesa la mexicana, por supuesto. De hecho, votáis en todas las elecciones, ¿no? O sea, las autonómicas, las locales, las europeas, las nacionales de los dos países. Menos en las municipales. Las municipales no podemos votar, pero las autonómicas, las europeas y las generales sí votamos. Y aquí además nos tocó que votamos un domingo en México y el otro domingo en España. Nos tocaron seguiditas las elecciones últimamente, sí. ¿Quieres introducir el tercer bloque? Vale. Bueno, lo último de lo que queríamos hablar un poco, pensando en hacer un ejercicio de cara al futuro también, no quedarnos solo en esta cosa histórica de legado, es justamente pensar un poco en voz alta qué cosas podemos aprender del legado que ha dejado el exilio español en México y de qué forma, como decía Juan Bonilla del Ateneo, de qué forma nos puede ayudar a pensar un poco los exilios de hoy, qué significa ser migrante, cómo los países reciben o no a la gente que huye de sus países. Entonces, bueno, no sé si os queréis animar a compartirnos un poco, David, por ejemplo, de qué forma el legado que ha dejado el exilio español aquí nos puede ayudar a pensar hoy en los nuevos exilios. A los historiadores no nos gusta extemporaneizar mucho porque hay patrones interpretativos equiparables, hay valores que persisten, por supuesto, pero hay muchos cambios, ¿no? Cambian los flujos migratorios, la naturaleza de los flujos migratorios, cambian las necesidades en virtud de expulsión y recepción, cambian las presiones geopolíticas. Aquí somos vecinos de Estados Unidos, no hay que olvidarlo, ¿no? Es decir, las comparativas siempre son muy complejas, ¿no? Pero, desde luego, ¿qué se puede aprender de la experiencia? Pues que la solidaridad de México acogiendo al exilio español salvó muchas vidas y dio una imagen internacional a México extraordinaria. Y todos recogieron frutos, ¿no? Porque al final fue un buen experimento, ¿no? Sí, absolutamente. Bueno, bajo mi punto de vista siempre es una retribución parcial, ¿no? La que pudo dar el exilio español a un país pues, que le salvó la vida en algunos casos pues, literalmente y en otros pues, a la hora de permitirles continuar con su vida familiar, su vida profesional y sus expectativas y visualizar un futuro que dentro de España evidentemente no podían visualizar. Regina, ¿a ti qué te gustaría que quedara de cara al futuro de este legado? Que la gente como que lo guarde ya como un valor. Pues mira, es muy difícil porque nosotras somos hijos de exiliados, pero por ejemplo mis hijos, mis nietos
Ellos no les llama la atención. Y es natural porque no lo han vivido, no lo han escuchado. Pero tú a tus nietos sí que les has transmitido esta Yo sí, historia. yo les platico y les digo, y yo creo que sí están interesados. Es bueno, es bueno. ¿Y vosotras queréis compartir algo? Bueno, yo tengo la suerte que tanto a mi hija como a mi nieto sí les interesa todo esto. Y además, bueno, será porque ambos fueron bueno, mi hija fue al Vives y mi nieto actualmente está en el Vives. No fueron al Madrid porque queda muy lejos ahora. Cuando nosotros íbamos estaba más cerca, estaba en Miscuac y ahora está muy lejos. Pero lógicamente, pues en esas dos escuelas mantienen vivo todo esto. Entonces, afortunadamente sí les interesa a los dos, me preguntan, tanto a mi hija como a mi nieto me preguntan, se interesan. No solo me preguntan por lo que pasamos, sino también por lo que está pasando ahora. Entonces sí están, desde luego, también están completamente interesados en México, son mexicanos, pero no deja de interesarles la patria de mis padres y mía, porque aunque estuve pocos meses ahí, pues nací ahí, ¿no? ¿Y tú, Conchita, quieres añadir algo para cerrar? ¿Perdón? Si quieres añadir algo para cerrar. Sí, bueno, yo mis hijas, desde luego, quieren a las dos partes. Esta última vez que fuimos a España, quedaron enamoradas de España. Mamá, tenemos que venir todos los años porque esto es increíble, está muy bonito, se come bien, la gente es encantadora. Mis nietos todos están muy interesados. De hecho, tengo un nieto que vive en Guadalajara y cuando mi marido, que también era refugiado, de hecho vino en el mismo barco que Aida, lo vieron ya, pues él estaba enfermo y ya lo vieron muy acabadito. Y entonces mi nieto Andrés, que vive en Guadalajara, le dijo, no quiero lo que me cuentan así de palabras, así. Lo voy a grabar y voy a hacer un libro con lo que tú me cuentes. Mi marido era catalán y entonces le llamaban Avi porque el abuelo en Cataluña, ¿no? Y entonces lo tiene todo grabado, o sea, él tenía una memoria además impresionante y le contaba hasta el último detalle de todo. O sea, y ahora que estuve yo en Guadalajara en la FIL, decía, no te preocupes, ya, lo tenemos todo grabado, lo del abuelo, sabemos todo, voy a escribir un libro con lo que nos dejó el abuelo, porque lo que ustedes vivieron no se dan cuenta, pero fue impresionante. Entonces sí están muy metidos en las ideas de querer saber qué fue lo que pasó, ¿no? En realidad. Entonces, ya me has contado pues, por su abuelo, ¿no? Oigan, sus hijos ya son mexicanos, pero por lo menos la tortilla de patata, la recetita ya se la dejarán, ¿no? Hombre. Sí. Y las croquetas. Croquetas. Que no se pierdan. Mi hija ya lo sabe hacer, ya no hay problema. Sí, ya eso ya lo conocen muy bien. Favorcito. Bueno, vamos acabando. No sé si alguien del público quiere decir algo. Oye, yo quería Y decir, no sé si hay posibilidad de llevar un micrófono, ¿sí? Carmen, yo quería decir algo. Sí, por que favor. Me parece muy importante, porque yo he ido a muchos cursos por los que he conocido exiliados españoles en diferentes países del mundo, incluyendo los países nórdicos, americanos, el que quieran. En ningún país, en ninguno, los acogieron como en México, con una gran diferencia. Entonces, en medio de todo, fuimos afortunados de ser exiliados en este país tan maravilloso. Hola, buenas tardes. Soy Juan Vicente Pérez, bueno, me conocéis la mayoría, soy el consejero de Educación de la Embajada y quería haceros una pregunta con una breve exposición acerca de una novela que he leído hace poco. La tenía hace mucho tiempo, pero tenía que leerla en México y ahora os explicaré por qué. Y la pregunta es si lo que os voy a explicar, a vosotras sobre todo, es pura ficción o es realidad. Se trata de una novela de Pere Calders. Pere Calders es un autor catalán, uno de los mejores cuentistas del siglo XX, que en el año 63 ganó el premio Sant Jordi de novela en Barcelona, siendo exiliado aquí. Esa novela en catalán se titula L'ombra de la Chavara y en castellano, bueno, la traducción es La sombra de la Gavi.
y narra la vida de los exiliados catalanes en Ciudad de México, casi todos trabajando en el mundo editorial, de las imprentas, etcétera, etcétera. Lo contextualiza a principios de los años 60, cuando más o menos ya se podía volver a España, y la actitud del colectivo de los protagonistas, todos ellos catalanes, con respecto a España, resumiéndola bastante, era, juntándola en diferentes líneas, era de tres tipos. Los que no se atrevían a volver a España, a Cataluña en concreto, porque no habían hecho las Américas. Y aquí se mezcla pues, el exilio político con un exilio económico previo, pero bueno, que está un poco, o estaba en la memoria colectiva de los españoles. Es decir, te vas a México, vuelves después de 30 años o de 20 y tantos, pobre. La segunda es la de los que volvieron a Barcelona y al cabo de los 3, 4, 5 meses regresaron a México porque aquello les parecía pues un lugar pequeño, provinciano, casposo, beato y rancio. Así. Y la tercera, un poco más delicada, es de aquellos que no se atrevían a volver porque se habían casado con mujeres mexicanas, mestizas, y creían que aparecer por Cataluña con hijos morenitos, mestizos, serían personas pues o marginadas o que no se les aceptaría, etcétera, etcétera. Mi pregunta es si esto es pura ficción, yo sé que estoy hablando de una narración, o eso existió, o tiene algún viso de realidad, o se ha conocido algo. Es decir, esa relación ya al pasar los años, desde que se llegó aquí en el exilio, a la hora de regresar a España. Yo conozco bien el tema de, sobre todo los mayores, que no volverían con Franco vivo. Pero ¿hay algo de eso o es mera ficción? Gracias. Yo digo que sí. Micrófono. Micrófono. Regina, acércate al micrófono. Que yo digo que sí es cierto. Yo creo que nuestros padres no se encontrarían en España ahora, porque la España que ellos recordaban era muy diferente. Y bueno, mis padres no tuvieron forma de regresar, pero los que han regresado, todos dicen, sí, muy bien, muy maravilloso, todo nos encantó, todo el paisaje, ver a la familia, todo, pero se regresan a vivir a México. Claro, se llevan aquí, ya llevan aquí hecha su vida. Conozco muy poca gente que haya regresado, sí hay algunos que han regresado y se han quedado allí, pero la mayoría que yo conozco, por lo menos, no vinieron con los exiliados, sino que vinieron después. O sea, vinieron cuando estaba Franco, llegaron a México y sí regresaron a España y sí se habituaron, pero llevaban menos años fuera. Yo estoy de acuerdo con Aida. Yo creo que nuestros padres no hubieran podido ya vivir en España, tampoco creo que lo quisieran. Ya habían hecho su vida en México, sus hijos, sus nietos ya eran mexicanos. Y la verdad es que algo como lo que hizo México por nosotros, yo creo que no se olvida. O sea, para ellos México fue pues la salvación de sus vidas y las de sus hijos, ¿no? De otra manera se hubieran muerto. Que añoraron España toda la vida, sí la añoraron. Yo lo digo porque yo noté a mis padres cuando llegamos a España, pues les dio gusto en medio de la tristeza, pero volvimos a México. Para nosotros México pues fue nuestra salvación. Todos lo queremos mucho. No, pero yo digo que es muy diferente lo que el señor pregunta a lo que nosotros estamos diciendo. Acércate al micrófono. Pues nosotros sí estamos agradecidas con México, pero el señor habla de unas personas que se casaron con gente mexicana y les da vergüenza estar allá. Y eso es muy cierto. Bueno, puede ser eso que sí sí suceda, ¿no? Eso puede que sí suceda. Yo no conozco a nadie que esté en ese caso, pero sí puede ser. Muchas gracias por contarnos tantas historias. Para el profesor David Jorge, yo tenía entendido que, digamos, quien le da la idea a Lázaro Cárdenas de empezar esta migración es Cosio Villegas.
pero ahorita estoy entendiendo que fue más importante el papel de los diplomáticos, de Bassols, o cómo se gestó esto, cómo fue el nacimiento de este gran exilio. Bueno, fueron protagonismos diferentes, ¿no? La iniciativa de Cosío Villegas, de Alfonso Reyes, de invitar a no más de una docena de profesores españoles a México para que pudieran continuar temporalmente con sus actividades en tanto que la República no ganaba la guerra, pues digamos es la raíz de lo que sería la fundación de la Casa de España, posteriormente el Colegio de México. La acogida de los niños de Morelia también tuvo un carácter original temporal. Se pensaba era proteger a los niños de la situación de guerra en tanto que la República no ganaba la guerra y podían volver con seguridad a España, ¿no? Ahora, otra cosa que responde a dinámicas diferentes es la acogida del exilio ya como tal, masivo, una vez que se desploma la República en guerra. Y ahí intervienen directamente el presidente Lázaro Cárdenas, que en conversaciones, en intercambio con el primer ministro español, Juan Negrín, hablan de tal posibilidad. Juan Negrín le hace llegar la pregunta a Cárdenas de que en el hipotético caso de una derrota final republicana, si México estaría dispuesto a acoger a un número indeterminado de exiliados republicanos españoles. Y eso se canaliza a través de la Embajada de España en México, con Félix Gordón Ordaz de embajador, y responde pues, a canales más propiamente diplomáticos. Narciso Bassols tiene un papel fundamental y desconocido hasta ahora a la hora de convencer al total del gabinete de Lázaro Cárdenas de los beneficios que traería a México la acogida del exilio. Cárdenas le pide a Bassols que participe en una reunión de gabinete en Palacio Nacional. Bassols estaba en aquel momento en Francia, en la ayuda a los refugiados españoles que iban pasando ya los Pirineos para entonces, y viene a México y argumenta de forma contundente que los beneficios serían mucho mayores para México que los inconvenientes, ¿no? Incluido ese gran inconveniente de la radicalización de la oposición al cardenismo en vísperas ya de unas elecciones presidenciales muy agitadas como la que iba a tener lugar en 1940, ¿no? Entonces son diferentes inputs, son diferentes momentos, son diferentes protagonistas, pero desde luego pues todo terminó pues embonando lo que va a ser el exilio, digamos, en términos ya globales, ¿no? Incluyendo, repito, esos antecedentes, niños de Morelia, Casa de España, e incluyendo los personalismos de los que hablaba antes, que fueron esenciales para allanar el terreno para esa llegada de en torno a 20.000 refugiados españoles. Hola, soy José Ramón González, soy sobrino de Regina y quería pues, agradecerles a Conchita, Aida, a mi tía Regina, pues, la plática, el recordar esto. Yo tuve la fortuna de conocer a mis abuelos, pues que ellos me platicaran todas estas experiencias y también reconocer que así de generoso como fue el pueblo de México y el gobierno de México con mis abuelos, también que a través de la ley de la memoria histórica, que fue la que me tocó a mí, ahora es la ley de la memoria democrática, también nos han dado la oportunidad de ser mexicanos y también de ser españoles, ¿no? Que creo que en nuestra generación hay, así como los abuelos, algunos no volvieron, otros tardaron 40 años y eso, nosotros hoy en día tenemos la oportunidad de estar mucho más conectados y a pesar de ser yo mexicano, tengo 3 hijas que también ya son españolas, a pesar de haber nacido aquí en México. Entonces, bueno, y gracias a ustedes por organizar esta plática. ¿Alguien más? Yo quería agradecer y saludar también a Carmen Hernández, que está aquí con nosotras, que es una de las que aparece en el vídeo y es la protagonista de la portada de la revista que hemos dejado por ahí para si ustedes querían agarrar algún ejemplar. Si nadie más quiere decir nada más. Aida quería decir algo antes de acabar, creo. Sí, antes de acabar. Di, Aida. Bueno, quiero agradecer
a Carmen y a Elena el maravilloso reportaje que hicieron. La revista está increíble y sobre todo agradecerle al país esta oportunidad de comunicarnos y de que todo el mundo sepa lo agradecidos que estamos con México y lo bien que nos gusta poder expresar todo a vosotros y en los reportajes y en la revista, todo esto. Así que realmente muy agradecidas al país y especialmente a Elena y a Carmen. Muchas gracias. Las agradecidas somos nosotras. Y también queremos agradecer al Centro Español que haya acogido este acto y que haya colaborado, bueno, que hayamos organizado a medias este acto. A todos vosotros y a todos ustedes por venir. Y bueno, una cosa que ya se me olvidaba. A las 7 de la tarde, ahora aquí muy cerquita, en el Colegio San Ildefonso, se inaugura Exiliadas de España, Artistas en México, que también organiza el Centro Español. Es muy pronto, pero está aquí al ladito. Podemos ir a inaugurarlo, una exposición, ¿va? Gracias otra vez.